Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 25 de noviembre del año 2020. Voy con los saludos para Patricia González. Buen día. Buenos días, Emiliano. Buenos días a todos. Buenos días a todes, dijiste, ¿no? No pasa desapercibido eso. Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo están? Ah, lo dejaste ahí, ¿eh? No seguiste. No, yo no me siento todavía muy cómoda pero lo acepto perfectamente y Patricia es más joven, me parece, ¿no? Bueno, mirá, es un tema de edades. Hizo una mueca muy divertida. Tiene algo que ver con edades, sí, aunque no parezca, tiene algo que ver con edades, sí. Patricia, no me voy a hacer la anciana, pero bueno, no crecí con eso, aunque lo estoy pensando mucho. Sigo con los saludos. Agustín Iturralde, buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Y por último, Heber Gato, que vuelve a estar con nosotros. ¿Qué tal, Heber? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Vamos a conversar. Tenemos dos grandes temas hoy, los dos referidos a aniversarios. Nos metemos en el primero. Tenemos la convicción material de que el 1 de marzo asume un gobierno multicolor en nuestro país y que hoy se expresó en las urnas la ciudadanía. Obviamente que hay forma de aceptar los resultados. Nosotros siempre los aceptamos de la misma manera, de un lado o del otro del mostrador. Y formalmente lo sabremos en pocos días. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que, de nuestro punto de vista, es irreversible. Ayer se cumplió un año del balotaje del 24 de noviembre de 2019, en el que Luis Lacalle Pou venció a Daniel Martínez y resultó electo presidente de la República. Si bien las encuestas pronosticaban un triunfo del entonces candidato nacionalista, en los días previos la diferencia entre ambos se acortó al punto de que algunas consultoras proyectaron un empate técnico. Finalmente, Lacalle Pou ganó con 48,8%, Martínez obtuvo el 47,3%. Era la segunda elección nacional en que Lacalle Pou se postulaba presidente. En la primera, 2014, había recibido críticas del Frente Amplio por su supuesta inexperiencia para la tarea de gobernante. En la campaña última, la de 2019, insistió especialmente en que él y su equipo estaban preparados para hacerse cargo. Entonces, la pregunta que les planteo para charlar con ustedes hoy es, a un año de aquel balotaje, ¿qué mostró Lacalle Pou como gobernante? ¿Cómo evalúan su estilo de conducción? ¿Quién empieza? Veo la mano levantada. Bueno. ¿Quién va? Karina, vas tú Yo, primero, si después Heber creo que también quería. Vamos con Karina. Perdón, no te vi, Heber. Igual, No, Heber, adelante. tiene cosas más interesantes que decir que yo, así que le voy a dejar más rato. A ver. ¿Cuánta cortesía? Hoy vamos a empezar así corteses hoy, porque además se trata de evaluar dos temas súper importantes, así que a ver si no nos peleamos tanto. Primero que nada, todo lo que es el estilo de Lacalle Pou de conducción, que tal vez lo podíamos adivinar por su trabajo legislativo y por su trabajo en campaña, este año en particular es muy difícil de evaluar porque todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho está bajo la consigna de una pandemia. Podemos pensar que su estilo de comunicación es el de comunicarse muy frecuentemente con los uruguayos directamente, en este caso a través de conferencias de prensa, el de tratar, aunque a veces le cuesta, de no enfrentar o de no generar grandes enfrentamientos con la oposición, por más que en algún momento ha dejado así entrever alguna molestia con un segundo sentido. Pero en realidad todo lo que estamos viendo sobre su estilo y sobre cómo está gobernando y sobre... No creo que se pueda reflejar como algo que va a pasar en el futuro, como que va a seguir igual. Realmente no lo sabemos. Este es un año absolutamente especial, donde además
hubo menos oposición, no solamente de la oposición política, sino de los propios uruguayos, porque estamos todos atrás, o casi todos, atrás de una causa que supera la política, supera todo, que es la salud. Con lo cual a mí se me hace muy difícil poder evaluarlo en este primer año como podría haber evaluado cualquier otro presidente. Por supuesto tiene un estilo mucho más abierto y comunicacional que el ex presidente Vázquez, pero recordemos también que Sanguinetti era bastante, no diría que callado, pero por lo menos elegía por dónde comunicar y no masivamente. Valle, al contrario, era de andar por todos lados y de hablar sin pensar tanto. A mí, para empezar, diría que no podemos tomar este primer año del presidente Lacalle Pou como una tónica de lo que van a ser los siguientes. Creo que los siguientes van a ser más duros también, más duros en todo sentido, y después hablamos de eso si quieren. Ahora sí, vamos con Heber. Yo decía, ¿cómo lo han visto en este año? Porque también creo que pueden sacarse conclusiones de cómo fue como presidente electo, ¿no? Digamos, cómo empezó a gobernar en el armado de su equipo, etcétera, en el verano. Bueno, y de marzo en adelante ya al frente de la presidencia. ¿Heber? Sí, yo coincido que este año es un año muy especial, con una pandemia que no tiene precedentes en la historia de los últimos 300 años, excepto la gripe del 18, pero que no fue recibida con la intensidad que es recibida esta pandemia. Eso es clarísimo. De todos modos, creo que algunas pequeñas pistas nos ha dado el presidente como un hombre abierto, un hombre dialogal. Yo no conocía demasiado el estilo de Lacalle Pou dentro del Partido Nacional, respecto al cual siempre mantuve alguna lejanía, pero debo decir que estoy gratamente sorprendido. Me parece, como decía recién, un hombre extremadamente tolerante, que evita el choque, que evita la polémica, que abre sus brazos para buscar coincidencias, y que además algunas cosas ya ha insinuado respecto al futuro de su gobierno. Por ejemplo, ha presentado una ley, como es la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que más allá de que se pueda discrepar formalmente con la LUC, yo tengo algunas dudas respecto a la constitucionalidad de una ley que en definitiva agrupa demasiados temas dentro de ella, y si eso no contraría el espíritu constitucional respecto a la LUC. Pero más allá de eso, que es un problema meramente formal, no hay duda que el gobierno, sabiendo que tiene una coalición compleja detrás de él, ha adelantado muchísimos temas en la ley, temas que tienen que ver con los derechos individuales, con la seguridad, con la economía, en fin, me parece que hay mucho, y que la ley va a seguir dando en algunos aspectos beneficiosamente, quizá en otros no tan agradablemente, pero que va a seguir dando pautas para el futuro gobierno. Lo mismo ocurre con la ley presupuestal. Esa es una necesidad, pero creo que se ha avanzado bastante, se han logrado consensos, se han logrado acuerdos. Igualmente está muy avanzado el trámite de la ley de medios, que veremos en definitiva qué surge de esos acuerdos parlamentarios que se están procesando, pero creo que no son temas menores los que, además de la pandemia, el gobierno está manejando. Eso sin dejar de coincidir con que indudablemente las condiciones sanitarias hacen que el gobierno tenga que, en primer lugar, enfrentar la pandemia con las dificultades, además, que estamos empezando a tener en este momento. De manera que yo diría que, como un prólogo a lo que puede ser la discusión posterior, creo que el presidente ha mostrado características que me parece que son las más adecuadas para el momento actual que está viviendo el país, pero que además adelanta un estilo que me parece positivo. Mira, quizás coincidencia con eso, pero más explícito, más directo, es este mensaje de Rodolfo, que dice, sí, está bien, es cierto, pandemia. Ahora, enfrentando los grandes problemas se ve el temple de los hombres, de los conductores. Entonces, como que este momento o esta etapa tan crucial, tan crítica,
podría ser un buen test, podría ser un buen laboratorio para observarlo a la calle Pou, dice él, ¿no? Patricia González. Bien, me parece que es interesante el análisis de la calle Pou como un actor político que hace muchos años que está en la escena, a pesar de ser un tipo bastante joven, ¿no? Y que ya perdió una campaña presidencial, o sea, hay un aprendizaje que creo, no comparto esto de la experiencia que leía por ahí sobre la crítica del Frente Amplio, me parece que es un problema del Frente Amplio creer que las personas tienen que tener demasiada experiencia para gobernar, creo que no viene por ahí, pero sí que claramente se consolida como un actor en la escena política con un contexto bastante difícil. Creo que tiende a ser un liderazgo bastante fuerte, lo siento yo como bastante unilateral. Vengo escuchando en medios estos días que no hay muchos consejos de ministros y que entonces las cosas son bastante uno a uno, lo que hace una gestión bastante presidencialista, ¿no? Que él tiene como la tendencia al yo soy el presidente. Recuerdo una nota donde dijo yo soy el presidente de Tabaré Vázquez, como una necesidad de reafirmarse en el lugar. No sé si es por inseguridad o capaz que de alguna manera es como por la necesidad de ser como una figura fuerte. Es un tipo de liderazgo que no me conmueve en particular, pero creo que hay un montón de liderazgos en los partidos que tienden a hacer eso. Y lo último que creo que uno de los grandes problemas que tiene es la soberbia, ¿no? Y lo digo como liderazgo y no como persona. Trato de pensar cuando pensamos en los actores políticos como en las características del actor político y no personalizarlo, no es hacia la persona. Pero, y creo que en eso ha habido un intento comunicacional que hoy lo traía Emiliano por bajar un poco su perfil, por construir un perfil distinto, de escucha. Tiene también un contexto bastante complejo donde tiene que liderar una coalición que no la puede sentar toda en la mesa para gobernarla, tiene que gobernarla de a uno. Supongo que debe haber sido un año agotador para el presidente Lacalle Pou, pero sinceramente como en términos de su figura, de su liderazgo, no me parece, no me sorprendió nada, no hay nada que no esperara o que fuera distinto o que fuera mejor o que fuera peor, más allá que no lo haya votado, ¿no? Creo que viene como en el proceso de lo esperable. Y Agustín, vamos a cerrar contigo esta primera ronda. Yo justo quería ir para donde Emiliano leía el mensaje con el tema de la pandemia, hasta dónde la pandemia nos deja ver bien claramente la persona, y más bien iba a argumentar en el mismo sentido que el oyente. Creo que el ejemplo de Trump, estos días se ha escuchado mucho de que Trump perdió por el coronavirus, que hasta febrero parecía que ganaba cómodo y el coronavirus es el hecho, la variable exógena que lo hace perder. Bueno, pero eso no es casual, que un presidente ante una adversidad sea tan incapaz o lidie tan mal con esa adversidad, es un buen motivo para sacarlo. En las difíciles, en las complicadas, se ve el temple de las personas, se ve la impronta, y bueno, en ese sentido creo que quizás este año tuvimos un curso intensivo de la calle Pou. Por el contrario de que no lo podemos ver, capaz que lo vimos hasta intensivamente, al igual que las campañas, ¿no? Las campañas, así como una crisis de este tipo, las campañas presidenciales son para los candidatos, creo que tanto para la calle Pou entre el 2014 y el 2019, o para el ejemplo de Daniel Martínez, son ejercicios tremendamente exigentes donde realmente vemos a la persona en estado casi, realmente el nivel de exposición es mucho. En ese sentido, creo que tenemos una buena idea. Y después sobre lo que hemos visto este año, yo creo lo que tenemos es una persona que claramente trabajó mucho durante los últimos 5 años, voy para atrás, somos 5 años, trabajó mucho en sí mismo, se superó mucho y realmente en la calle Pou creo que hay mucho consenso de la diferencia entre la calle Pou del 2019 y el 2014. Y este año lo hemos visto, liderando esa coalición y siendo un presidente básicamente exitoso. Creo que no hay otra palabra, un presidente de alta popularidad, y que logró pasar los principales hitos que tenía. Eber nombraba, la ley de urgente consideración, que él sabía de qué se trataba esta coalición, y él dijo, vamos a aprobar el primer año del gobierno una batería de medidas que van a ir de esta forma. Está terminándose de aprobar el presupuesto, que también quedan dudas de si ya no empezaban algún problema. Este primer año logra mantener la coalición cohesionada, aprueba las cosas que pone en la mesa de buena forma, salvo alguna cosa que tuvo que
que dejar fuera la coalición y mantiene una popularidad muy alta. En ese sentido, creo que es un balance personal que entiendo exitoso. Mirá, me detengo en una de tus frases recién. Logra mantener la coalición cohesionada. ¿Para ti no era tan claro eso? Creo que era una de las dudas que estaba instalada y que se conversaba. Bueno, esta coalición tan distinta que hasta la primera vuelta no habían trabajado juntos, y algunos de los actores habían referidose de mala forma entre ellos. ¿Hasta dónde dura? Bueno, pasó un primer año y no salvo el hecho de Talvi, pero que no implicó nada ni de su partido ni sector. De su partido elector, está en el Parlamento, está actuando como bloque. Eso creo que es un hecho interesante. Patricia, no entiendo tus gestos. No, salvo el hecho de Talvi como que si fuera un detalle, me parece bastante grande, sobre todo porque en la elección interna y en la construcción de la coalición, Talvi era lo más cercano al centro izquierda de la forma en la que conquistaron un electorado que no hubieran conquistado de otra forma, ni el Partido Nacional ni Cabildo Abierto. O sea, Talvi representó un porcentaje de votos en un tipo de electorado que no hubieran tenido de otra forma, y duró poco, digamos, ¿no? Se fue bastante rápido de la política. Entonces, decir que se mantiene cohesionada la coalición con todos los problemas que viene teniendo Cabildo Abierto, con todos los problemas internos, con todos los problemas de gestión, me parece... Interpretaciones. Sí. No lo comparto. No, justamente sin interpretaciones. En el Parlamento mantienen la coalición votando y votó la ley de urgencia y está votando el presupuesto. Claro, ya los un diputados líder. y los senadores de Talvi y los diputados y los senadores manistas. A eso me refería yo, no quise ir más lejos de ahí. Cuando yo me... A ver, de a una, están Karina, todos adelante. tratando de intervenir. Así que primero Karina, después Heber. A ver. Cuando yo me refería justamente a que es muy difícil poder sacar una conclusión del gobierno, no del tipo de liderazgo de la calle Pou en este año, era justamente por esto. Creo que las condiciones a las que estamos asistiendo no son las reales. Yo no creo que la coalición se hubiese comportado igual que se comportó este año, que yo sí estoy de acuerdo en que se comportó mucho más pacíficamente de lo que yo particularmente esperaba, sobre todo con elementos como Cabildo Abierto, que han sido muy complicados o han tenido posiciones muy dispares a las del gobierno antes de que comenzara el gobierno y durante la transición. O sea, lo que estamos viendo de este año de la coalición para mí no es la realidad. Y creo que lo sabe el propio Lacalle Pou y creo que lo sabe el partido de gobierno. Van a aparecer otros problemas. Pero también cuando digo que tenemos que todo está teñido por la pandemia, es que, bueno, estamos con un problema económico importante, no va a haber crecimiento este año. El presidente Lacalle había dicho que su objetivo era ahorrar $900 millones, llevamos por lo menos los números 630, pero mucho más gastados en la pandemia, y todo esto va a empezar a hacer eco en los próximos años, o sea, es indiscutible. Hay que ver cuánta paciencia, entre comillas, le va a tener al gobierno y a la coalición los uruguayos, y también la oposición. La oposición ha sido, si bien ha tenido sus chispazos y sus críticas, para mí ha sido más leve de lo que normalmente es al principio de un gobierno, y sobre todo considerando que el Frente Amplio ahora estaba en oposición total luego de 15 años. Heber, ¿tú qué ibas a agregar? A eso me refería cuando decía que no se puede jugar, no solo con el liderazgo del presidente, que ese es un tema aparte. Yo coincido con Karina, sin duda pero también coincido con Iturralde, ¿verdad? Quiero decir esto, en definitiva, la pandemia no fue un fenómeno político, por consiguiente no sometió al gobierno, en principio, a problemas directamente partidarios que tengan que ver con la institucionalidad, que tengan que ver con la política, esencialmente con la política. Es un fenómeno externo de una gravedad importante, pero que tiene otra naturaleza que los problemas políticos. Eso no quiere decir que no haya permitido vislumbrar un estilo en el presidente de la República que yo creo que fue muy acorde con las necesidades del país. Son dos cosas diferentes. Por un lado se puede coincidir que evaluar las perspectivas políticas del presidente y de la coalición a través de la pandemia no es quizá el camino más indicado, el camino que mejor señala cuáles son las dificultades que puede tener en el futuro terminado la pandemia. Pero por otro lado también es cierto que revela un estilo de conducción, unas características del liderazgo que son muy importantes y que han sido
muy positivas para estar en la situación que estamos ahora. De manera que ambas cosas son perfectamente compatibles. Respecto a la coalición, no hay duda que es una coalición compleja. Las coaliciones de centro en el mundo, las experiencias en el mundo de las coaliciones de centro, cuando no son coaliciones de extremos como son las coaliciones de izquierda o de derecha, hay muchos precedentes. Francia es un ejemplo clarísimo de esto que estoy hablando, son siempre difíciles, especialmente porque las coaliciones de centro tienen generalmente derivaciones hacia la izquierda y hacia la derecha. Es cierto que esta coalición, que es de centro esencialmente, tiene una derivación hacia la derecha, que es Cabildo Abierto, un partido de tipo conservador, y otra hacia la izquierda, que es Talvi y el Partido Independiente. Eso le genera dificultades propias, pero eso no quiere decir que hasta ahora no haya funcionado adecuadamente. El problema de Talvi fue un problema interno de ciudadanos, de una fracción del Partido Colorado, pero no afectó demasiado a la coalición de gobierno. Pero ojo, Heber, provino en buena parte de un disenso muy importante con el presidente, ¿no? Y de un sentirse, no lo ha dicho, pero bueno, se comenta, fuentes comentan, diríamos los periodistas, que hubo ahí un disenso importante que tuvo que ver con una decisión que capaz que Talvi ya la venía pensando, pero que fue el detonador. Es posible, pero también es posible que tenga que ver con las características personales de Talvi y con su inadecuación como líder para el puesto que quiso ocupar. Él es un intelectual, los intelectuales no siempre tienen capacidad plena para el ejercicio directo de la política. Yo, por ejemplo, considero que, estoy hablando personalmente de mí, alguna vez traté de incursionar en política y no pude hacerlo. Me siento mucho mejor reflexionando sobre la política que actuando en ella. Es probable que a Talvi le haya ocurrido lo mismo. Bueno, doy paso a los oyentes también, más mensajes desde la audiencia. Por ejemplo, Héctor dice que sin dudas la calle Pou fue un presidente que aprovechó una situación extraordinaria para imponer su programa sin consulta ni discusión. Él entiende que la emergencia sanitaria, la pandemia, ha favorecido al presidente para el avance de alguna de sus iniciativas. Capaz que ahora ustedes hablan de eso. Después, con respecto a la forma de ser, este es el mensaje que manda Susana, dice: yo no lo definiría como tolerante, sino como hábilmente contenido. En realidad, lo veo como muy soberbio, agrega. Después otro oyente, no voy a dar el nombre de pila porque él dice que digamos que lo conoce de cerca, que lo ha tratado mucho, dice esto: la calle Pou tiene baja tolerancia a la crítica, lo conozco bien, de ahí que se rodee hoy de personas que no le digan que no. Miren, esa observación que viene muy de adentro aparentemente o muy próxima, ¿no? ¿Sobre esto alguien quería agregar algo? No, yo un comentario para redondear y en línea con lo que vienen diciendo casi todos los compañeros. Yo tengo, así como creo que este primer año no lo encuentro otra caracterización que de exitoso, porque logra gestionar la crisis, sacar adelante sus proyectos y terminar bien. Tengo clarísimo que no es lo que va a pasar los próximos años, que los próximos años son distintos, porque el primer año del gobierno siempre es distinto del segundo y del tercero, y quizás la pandemia sí, lo único que yo creo que lo benefició es le estiró un poco la luna de miel, y bueno, y el año que viene la realidad va a ser otra, eso clarísimamente. Los gobiernos del segundo y tercer año tradicionalmente empiezan a perder popularidad, la situación social compleja que hay en nuestro país, del empleo, estoy hablando del empleo, no se va a recuperar rápidamente y eso se va a requerir muy probablemente más despliegue de políticas sociales en el próximo año, y en ese sentido van a haber tensiones. Yo sé que y la coalición va a empezar a hacer ruido, como algún ruido más, naturalmente. Esa va a ser la realidad de los próximos años. Eso yo lo tengo claro, no desconozco eso. Simplemente creo que ese era el panorama, el menú en todas las opciones. Creo que dentro de eso, bueno, termina un primer año que personalmente creo que tiene motivos para estar conforme. ¿Quién seguía? Patricia está pensando. No, porque estoy pensando en esto que dijo Agustín, de que va a haber mayor despliegue de políticas sociales. Es muy bueno saber que, a pesar de que están habiendo muchísimos recortes en el MIDES, problemas de pago de salarios, recorte de programas, el pensamiento del gobierno es que va a haber un aumento en los ingresos para las políticas sociales los próximos años.
Yo no estoy en el gobierno, Patricia. Yo digo lo que me parece que que tendría que haber. Yo no estoy en el gobierno, no hablo en nombre del gobierno, ¿eh? No, está bien. No, digo como esto de el punto de vista de que las políticas sociales son necesarias y que me parece que no es lo que está pasando en estas últimas horas, nada más. Solo que no estoy en tema, por eso no me iba a obviar de la reflexión. Después, a propósito de lo que decían otros oyentes, vienen estas respuestas. Por ejemplo, quien dice, soberbio, la calle Pou, soberbio era Tabaré Vázquez, recuerden el estilo de comunicación incluso. O este otro, soberbio, sí, es difícil pasar de un gobernante inadecuado verbalmente como Mujica a alguien que nos habla como somos la mayoría educados. Y yo quería, Emiliano... Sí. Perdón, ¿puedo tomar la palabra? Sí, claro. Quería señalar que el presidente ha dado muestras de tolerancia, de flexibilidad, de amplitud. Por ejemplo, vamos a temas concretos. La naturaleza de la coalición multicolor. En el Uruguay no es fácil ver que es una coalición, porque tenemos una coalición con características muy propias, muy especiales, y muy uruguayas, que es la coalición Frente Amplio, que no es una coalición parlamentaria, que es una coalición de más largo plazo, que es una coalición que tiene algunos elementos de unión de tipo ideológico, que es muy diferente a la coalición multicolor. Por consiguiente, la noción que tenemos después de 50 años de la coalición frentista distorsiona la percepción de lo que es una coalición parlamentaria del tipo de la coalición multicolor. Pero respecto a la naturaleza de esta coalición parlamentaria, se planteó una diferencia entre los asociados. El Partido Colorado, a través del expresidente de la República, pretendió la instalación de una mesa permanente que le diera más organicidad a la coalición, donde se discutieran los problemas presentes y los problemas futuros de esta coalición. Al principio, el gobierno se opuso. La calle Pou personalmente entendió que su estilo de gobernar no era acorde con esa mesa más orgánica y más permanente, y sin embargo después, en aras de mantener la coalición, últimamente está concediendo la concesión de eso. Es un individuo que es capaz de variar, que es capaz de asimilar y no encerrarse en una coalición. Eso puede cambiar. Yo no sé si es soberbio o no. Esas calificaciones de tipo caracterológico me parece que no son muy adecuadas para analizar lo que es un presidente de la República. Lo que creo que es un individuo capaz de recibir insumos, transformarlos e impulsar la coalición. Eso me parece muy positivo. Karina, te dejamos a ti el cierre. A mí me llama la atención lo fácil que se maneja la palabra soberbio. Sobre todo porque a veces, porque obviamente es un adjetivo, ¿no? Y como todos los adjetivos, es muy subjetivo. Porque yo podría calificar a cualquier presidente, por lo menos de los que estuvieron en mi vida, como soberbio. A ver, es un cargo que implica personalismo, que implica tomar decisiones muy poco simpáticas en muchos casos, que implica cosas con las que alguien no va a estar de acuerdo. Entonces la manera de decirlo, por ejemplo, cuando Patricia hablaba de que él dijo yo soy el presidente de todos los uruguayos, soy el presidente de Tabaré Vázquez, puede resultar soberbio o para mí, yo lo leí de otra manera en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento el expresidente Vázquez lo que estaba pidiendo era una cuarentena. La calle Pou se mantuvo en su decisión, que fue muy arriesgado mantenerse en esa decisión. La verdad, a mí no me hubiese gustado estar en sus zapatos a la hora de decidir si había que tener una cuarentena o no tener una cuarentena. Se le podía errar muy mal y que todo se disparara. De hecho, el Frente Amplio estaba pidiendo, y en particular el presidente Vázquez, estaba pidiendo una cuarentena. Entonces, lo que él dijo es, tiene derecho a su opinión y yo no quiero meterme en discusiones porque soy el presidente de todos, incluyendo de Tabaré Vázquez. Esas dobles lecturas están todo el tiempo con los presidentes. A Mujica, ¿cómo se lo ha leído? De mil maneras diferentes, como un líder popular, como una persona que dice cualquier disparate. O sea, hablar de soberbio ante un presidente, salvo casos que rompen los ojos, para mí es un poco, no tiene mucho sentido. Pero bueno, respeto quienes consideran que es soberbio. Yo prefiero analizarlo desde otros puntos de vista. Cambiamos de tema. Enseguida, en el segundo segmento de la tertulia, continuamos con la política
y continuamos tomando como base aniversarios.